Empezamos ya con la primera moción, por la que se insta al Gobierno a seguir impulsando la estrategia de fomento de la actividad físico-deportiva y lucha contra el sedentarismo, para hacer realidad el incremento en una hora del currículum de la asignatura de Educación Física en la educación primaria y secundaria, así como la potenciación de la actividad de los centros escolares como promotores y coordinadores de la actividad física y el deporte. Expediente 661/214, de autoría del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Para su defensa tiene la palabra el senador don Ramón Rodríguez. Gracias, presidente. Señorías, una de las expresiones latinas más repetidas durante siglos es mens sana in corpore sano, una expresión usada dentro del ámbito del bienestar humano y la salud, que significa a grandes rasgos que una mente sana exige un cuerpo sano. Y es que existe abundante evidencia científica sobre la influencia positiva que la práctica de actividad física y deporte tiene sobre la salud y el bienestar de la población. Pese a ello, los niveles de sedentarismo e inactividad física entre la población vienen originando en los últimos años un alarmante incremento de los índices de sobrepeso y obesidad y, por ende, de las enfermedades crónicas asociadas a ambas. De hecho, el sedentarismo en la población infantil en nuestro país, según datos del Consejo Superior de Deportes, alcanza el 73%. Esta tendencia de ámbito mundial es calificada por los expertos de pandémica y la lucha para reconducir la situación está hoy entre los mayores retos para la salud global del siglo XXI. A nivel internacional, instituciones como la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO o la propia Unión Europea llevan años subrayando el necesario papel de la actividad física e incorporándola como factor en todas las estrategias, recomendaciones y planes destinados a la mejora de la salud y de la calidad de vida de las personas. En los planes de trabajo de la Unión Europea para el deporte se remarcan como uno de los principales desafíos socioeconómicos de la Unión Europea la alarmante tendencia de los estilos de vida poco saludables y la obesidad y, por tanto, la ineludible promoción de la práctica deportiva y de actividad física en todos los ámbitos y especialmente en el educativo. Tanto la OMS como la UNESCO, como la Unión Europea y sus Estados miembros coinciden en la necesidad de implementar programas de fomento de la actividad física, especialmente en el contexto escolar, que garanticen al alumnado la práctica diaria de actividad física. El informe Eurídice sobre educación física y deporte en la escuela en Europa señalaba que el 80% de los escolares solo practican actividad física en horario escolar. Si bien las diferentes comunidades autónomas cuentan con programas de fomento de la actividad física en el contexto educativo, la accesibilidad del alumnado a ellos es limitada por disponibilidad horaria, por dificultades de las familias para compatibilizar su día a día con actividades extraescolares, o simplemente por decisión del alumnado al preferir otros entretenimientos más sedentarios. Tal y como recoge el informe Eurídice, el número de horas prescrito para la materia de educación física varía muy significativamente de un país a otro, de una comunidad a otra e incluso de una etapa a otra. España, se deriva del informe, se encuentra entre la franja más baja de la Unión junto a Malta y Turquía. En general, la proporción de horas lectivas recomendadas para la educación física es bastante baja comparada con la de otras asignaturas, hecho que pone de manifiesto que esta asignatura, por lo general, se percibe como menos importante. La población escolar, señorías, es determinante para la construcción de una sociedad físicamente activa en su día a día. El 100% de la población de 6 a 16 años convive durante casi un tercio de su día a día, de lunes a viernes, en el contexto escolar, con profesionales de la actividad física y el deporte. ¿Esto qué significa? Significa que las autoridades educativas cuentan con los espacios, los recursos y los profesionales adecuados para desarrollar políticas efectivas de fomento de la actividad física y el deporte. La infancia es la etapa ideal
para la educación en la concienciación y promoción de hábitos de vida activos y así conseguir futuros adultos con vida más saludable. Además, estos hábitos no solo facilitan y mejoran la salud de los niños y niñas, sino que también inciden muy positivamente en sus procesos de integración y socialización, mejorando la educación en valores, trabajo en equipo, respeto o el valor del esfuerzo y la constancia, pero también en el desempeño y el rendimiento académico. Otro aspecto destacado es que la práctica de la actividad física en el contexto escolar favorece el fomento de la igualdad de oportunidades, el trabajo inclusivo, cooperativo y colaborativo. Las clases de educación física se desarrollan por grupos aula heterogéneos, favorece el aprendizaje y la vivencia de la práctica físico-deportiva en contextos naturales sin selecciones por nivel deportivo, por el tipo de actividad a realizar, etc. Es un contexto, señorías, representativo de la sociedad en la que vivimos. Según el informe PISA, los países con mejores resultados académicos dedican más porcentaje de tiempo escolar a la educación física. En España, el porcentaje que se dedica a la educación física es inferior con respecto a otros países, pero especialmente en la educación secundaria obligatoria. Y, señorías, las administraciones educativas están obligadas a garantizar que toda la población española en edad de escolarización obligatoria pueda acceder a una mayor y necesaria formación en educación física y práctica de actividad física. Pero, señorías, la propia LOMLOE clama el aumento de horas en educación física. Miren, de los 14 objetivos que la actual Ley de Educación establece para primaria, de los 14, 7 de ellos contribuye la educación física de forma directa y decisiva. Eso en primaria. En secundaria, de los 11 objetivos que la actual Ley de Educación establece para esta etapa, la educación física contribuye en 6 de ellos de forma directa. Sin embargo, y estarán conmigo, porque también lo saben, este potencial de la educación física para la consecución de los objetivos tanto de primaria como de secundaria no se refleja en la carga horaria que tienen los currículos escolares. No es proporcional, porque, señorías, es imposible acometer desde la educación física estos objetivos si no le damos tiempo para ello. Por otra parte, señorías, la disposición adicional 46ª de la LOMLOE, en la que se habla de promoción de la actividad física y de alimentación saludable, dice concretamente: esta disposición pone énfasis en lo siguiente: dichas administraciones promoverán la práctica diaria, lo dice la LOMLOE, de deporte y ejercicio físico por parte del alumnado durante la jornada escolar, para favorecer una vida sana y autónoma, para promover hábitos saludables de alimentación y la movilidad activa, reduciendo el sedentarismo. Señorías, ¿cómo vamos a promover la práctica diaria de deporte y ejercicio físico si no le damos horas a la educación física? Señorías, en este sentido, el Partido Popular, por todo lo que les he explicado, el Grupo Parlamentario Popular propone a la aprobación de esta comisión la siguiente moción: instar al Gobierno a, en colaboración, y quiero recalcarlo para que nadie se sienta excluido, en colaboración con todas las comunidades autónomas, porque sabemos perfectamente que tienen las competencias, y lo digo claro, para todo el texto de la moción, siguiendo las recomendaciones y directrices de la OMS, de la UNESCO y de la Unión Europea. Seguir impulsando la estrategia de fomento de la actividad física y lucha contra el sedentarismo con las necesarias campañas de promoción, formación y sensibilización exigibles que ya se hacen, pero sobre todo con el incremento en 1 hora del currículum de la educación física, tanto en la educación primaria como secundaria, hasta alcanzar al menos las 3 horas lectivas. Asimismo, instamos a que se potencie la actividad de los centros escolares para convertirlos en promotores y coordinadores de la actividad física y el deporte, sin olvidar
las posibilidades de utilizar de forma mucho más eficiente los espacios deportivos con los que cuentan tanto estos centros como el municipio al que pertenecen, para beneficio de los escolares y de la población en general. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señoría. Esta presidencia entiende que su señoría ha defendido también la autoenmienda presentada. Sí. Muchas gracias. Bien, pues a continuación, para la defensa de la enmienda, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Latorre Ruiz. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señorías. El Grupo Parlamentario Socialista, como saben, ha presentado una enmienda con el solo ánimo de mejorar el texto que ha presentado el Partido Popular. En principio, como saben, presentamos una enmienda al texto original de la moción y es una enmienda que seguimos manteniendo con la autoenmienda que presenta el Partido Popular por unos matices que entendemos que se pueden mejorar. Así que ya nosotros le tendemos la mano para intentar llegar a un acuerdo con un texto transaccional entre los dos grupos políticos. Lo que sí queremos dejar muy claro, al hilo de esta propuesta del Partido Popular, es que nosotros también queremos lanzar un mensaje muy nítido, y es que el Grupo Parlamentario Socialista ha estado, está y estará siempre en la defensa y en la promoción de hábitos de vida saludables, de potenciar el ejercicio físico y, por supuesto, el deporte en todo el ámbito educativo. Dicho esto, como he comentado, le hemos presentado esta enmienda que hemos presentado porque tienden ustedes, cada vez que presentan una propuesta a esta Cámara, tienden a cometer siempre un mismo error y tienen que corregirlo, y es querer inmiscuirse, permítame que le diga la expresión, en las competencias de las comunidades autónomas. Y esto tienen que corregirlo, porque al final son las comunidades autónomas las que tienen que regular sobre esta materia. Por cierto, hay una cuestión que ustedes plantean en la moción que también tienen que pensar, que hablan de incrementar en 1 hora la educación física. Hay expertos que les puede parecer que ya es suficiente con lo que está regulado, y hay otros expertos que le pueden parecer incluso insuficiente la propuesta que ustedes lanzan, ¿no? Con lo cual, lo que sí les rogaría, podríamos llegar todos a un acuerdo, y es que no seamos nosotros los que definamos cuántas horas son suficientes de educación física. Dejemos a los expertos regular sobre esto. Por tanto, creemos que la labor de esta comisión, y termino, señor presidente, y de las Cortes Generales, tienen que ser muy claras. Impulsar de la mano de las comunidades autónomas actuaciones que faciliten la promoción de estilos de vida saludable en el ámbito educativo, de acuerdo con las recomendaciones de la OMS, y, por otro lado, potenciar todas las actividades de los centros escolares para convertirlos en promotores y coordinadores de la actividad física y del deporte. Y en este sentido es el que hemos presentado la enmienda. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Latorre. Para la defensa, para el turno de aceptación o rechazo, tiene la palabra. Sí, señor presidente. En principio, agradecer su interés por la presentación de esta enmienda. Se lo agradezco. Dos cosas antes de contestar. El primero, inmiscuirnos en las comunidades autónomas. Creo que lo he dejado claro en mi exposición, lo he dejado claro. He mirado a las comunidades autónomas que normalmente se ven más afectadas y he dicho que siempre es simplemente instar al Gobierno junto con las comunidades autónomas. No es imponer, no es nada de eso, es simplemente pues instar a. Ya está. Dice usted que habla de que tenemos que dejarle la decisión a los expertos, etcétera. Oiga,
si precisamente lo que venimos aquí con los deberes hechos porque los expertos ya han hablado. Han hablado los expertos de la Organización Mundial de la Salud, han hablado los expertos de la UNESCO, han hablado los expertos de la Unión Europea, han hablado los expertos de España, como por ejemplo el COLEF, que es el Consejo General de Educación Física y Deportiva. O sea, han hablado todos los expertos y dicen que el mínimo, o sea, no es el máximo, el mínimo son 3 horas a la semana, que eso pueden ser más de 3 sesiones, como bien ustedes saben. Entonces, estamos planteando un mínimo, no un máximo, con lo cual yo creo que bueno, sería un buen paso, pues por lo menos lanzar esta sugerencia desde parte del Senado. La enmienda de modificación que ustedes presentan, claro, hay un problema, que es que ustedes lo que modifican es la parte nuclear de nuestra moción. Y no es otra cosa que instar a hacer realidad este aumento de tiempo lectivo en la asignatura de Educación Física. Si quitamos eso, que es lo que han hecho ustedes, al modificarlo, pues la sustancia de nuestra moción se queda en nada. Entonces, su enmienda está muy bien, el problema es que falta la parte nuclear, que es el aumento de tiempo lectivo. Porque, señorías, ustedes saben que lo que proponen ya se está haciendo. O sea, llevar a cabo actuaciones que faciliten la promoción de estilos de vida saludable en el ámbito educativo, todo eso ya se está haciendo. Claro que se está haciendo hace muchos años y se está haciendo cada día más porque los profesores y los centros educativos están cada vez más concienciados. Se hacen más programas, los gobiernos, etcétera. Pero ni este es el problema ni es la solución. El problema no es que no se estén promocionando estilos de vida saludable. La solución no es que se sigan llevando a cabo actuaciones que faciliten esta promoción. El problema es que no hay horas lectivas para hacerlo en el ámbito de la educación física. Y la solución está clara, es que hay que aumentar el tiempo lectivo y las sesiones de educación física para garantizar que el 100% del alumnado de enseñanza obligatoria, 6-16 años, acceda y adquiera hábitos saludables. Señorías, tenemos un problema de sedentarismo, como he dicho, y de falta de actividad física. Y el único espacio, donde podemos garantizar 100% que un niño o una niña realice su actividad mínima diaria, según lo aconsejado por todas las organizaciones, es el centro escolar. Y para ello solo hay una solución, que es aumentar el número de horas y sesiones de actividad física. Esto es lo que pide esta moción. Si ustedes quitan de esta moción esta petición, la moción deja de tener sentido, como le he dicho. Por lo tanto, no podemos aceptar en esos términos su enmienda, a no ser que ustedes accedan a incorporar la frase de cómo ampliar un mínimo de 3 horas lectivas a la asignatura de educación física en la enseñanza obligatoria, porque esa es la clave de esta moción. Vaya terminando. Simplemente esta es la contestación a esta enmienda y gracias. Bueno, se entiende que no acepta la enmienda. A continuación vamos a pasar al turno de portavoces, empezando por el Grupo Parlamentario Mixto. Señor Catalán Higueras, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Evidentemente, la realidad es la que es, y que en este caso concreto la realidad de nuestro país es que la educación física es una asignatura relegada en relación con otras asignaturas. Y en esta línea también, por lo que dicen también los análisis e informes que se han conocido, pues muy por detrás de lo que ocurre en otros países de la Unión Europea y, sobre todo, de manera especial en la enseñanza secundaria. Otra realidad es que la obesidad y el sobrepeso infantil se ha incrementado de manera considerable en las últimas décadas. Estaríamos hablando de que el 35% de los niños en nuestro país tendrían obesidad o sobrepeso. Y, por otro lado, también, otro dato también muy importante de la Organización Mundial de la Salud es que en los últimos 40 años, entre los jóvenes o niños y jóvenes de 5 a 19 años, pues se ha multiplicado por 10 esta obesidad y, por lo tanto, algo había que hacer, algo hay que tener y, sobre todo, encajarlo dentro del currículum y de las horas lectivas de los centros escolares españoles. Y, por otro lado, las bondades, los beneficios, evidentemente, al menos desde nuestro punto de vista, el más importante y dada también la naturaleza y la situación que se vive en muchos centros escolares de nuestro país y, sobre todo, cuando se practica un deporte en equipo, y es la integración. Fundamental, como digo, en algunos centros y en algunas localidades y en algunas comunidades autónomas. Y, por lo tanto, si unida a la integración se posibilita el esfuerzo, el compromiso y la labor de equipo, pues santo y bueno, en esa línea nosotros apoyaremos la moción. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Catalán. Por el Grupo Parlamentario Democrático tiene la palabra el señor Fernández Viadero.
Gracias, presidente, y buenos días, señorías. Creo que con la moción que hoy se debate se abre también sirve para abrir una reflexión. Hablamos de que creo que todos coincidimos en la importancia que tiene la educación física y además creo que se trata de una materia transversal en la que solo no es la actividad física, sino que se pueden y se trabajan muchísimos aspectos, como ya han comentado los portavoces que me han antecedido en el uso de la palabra. Pero creo que también se abre el debate de si incrementamos la educación física, que me parece correcto, ¿eh? ¿A quién se lo quitamos? Es decir, igual tenemos que empezar a dejar hablar tanto de asignaturas y hablar más de bloques de trabajo o lo que sea, no estar tan enquilosados en asignaturas, porque al final es te quito a ti para ponerte a ti, y este debate creo que nos debe llevar a otro debate más amplio, que es si la configuración actual de nuestro sistema educativo con tantas asignaturas es el adecuado. No obstante, estoy de acuerdo con la reflexión que ha hecho el portavoz del Partido Popular y apoyaré esta moción. Muchas gracias, señor Fernández Viadero. Por el Grupo Nacionalista en el Senado, Junts per Catalunya, Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario, tiene la palabra la señora Castellví Abún. Sí, gracias, presidente. El sedentarismo comporta consecuencias físicas, cognitivas y cerebrales, es decir, bajo rendimiento, como usted muy bien ha dicho, desánimo, estrés, menos autoestima y dificultades de concentración. Está claro que las personas, los niños y las niñas que hacen ejercicio tienen mayor capacidad cognitiva, controlan los impulsos y la frustración y están más motivados. Junts creemos que el deporte tiene un papel imprescindible en la educación y en la vida. Como saben y han especificado en la explicación de la moción, las comunidades autónomas tenemos en este aspecto, y en Cataluña tenemos muy en cuenta, todas las consideraciones expuestas y tenemos las competencias en ello. Y regulamos las horas destinadas a la educación física. Por lo tanto, y hablo de una cosa personal, para mí, personalmente, la educación física, el deporte, es una manera de entender la vida. Vamos a dar apoyo a esta moción. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Castellví. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, tiene la palabra el señor Chiner. Correa. No está. ¿Hay algún otro de ese grupo? Bien, pues por el Grupo Parlamentario Vasco, en el Senado tiene la palabra la señora Peral. Eskerrik asko, señor presidente. Estamos de acuerdo con la importancia que la actividad física y el deporte tienen para el desarrollo integral de la población desde las edades más tempranas. En este sentido, en julio, el Consejo de Gobierno vasco aprobó el anteproyecto de Ley de Actividad Física y Deporte de Euskadi para la promoción y regulación de la actividad física y el deporte. Entre los objetivos se encuentran alcanzar un deporte más inclusivo, erradicación de las desigualdades, fomento del deporte femenino, clarificar el papel de las administraciones públicas en la lucha contra la obesidad y el sedentarismo y en la promoción de crear hábitos saludables de vida, priorizando la actividad física de la ciudadanía para conseguir una sociedad más activa. Se destaca en esta ley la necesidad de participación transversal de las diferentes administraciones públicas con competencias en diversas áreas, deportiva, sanitaria o educativa, considerando al municipio como el eje principal de la promoción de la actividad física y el deporte, por ser la administración más cercana y titular de la mayoría de espacios y equipamientos deportivos. Desde un punto de vista social, la nueva ley busca la plena inclusión de las personas con discapacidad o diversidad funcional. En cuanto al deporte escolar, que hoy se ciñe a menores en periodo de escolarización obligatoria, es decir, de 6 a 16 años, la norma incorporará también el tramo de 0 a 6 años e incorporará el deporte en los centros de FP. Además, se pone un acento especial en los aspectos educativos de los y las menores, con particular mención a la lucha contra la violencia, el racismo, la xenofobia o la intolerancia en el deporte, transmitiendo en las edades de iniciación deportiva los necesarios hábitos de respeto, tolerancia y juego limpio. Pero resolver el problema del sedentarismo y la obesidad no está centrado únicamente y ni se va a resolver únicamente en el entorno educativo. Creo que hemos sacado a los niños y niñas de las calles, ya no van en bici. En Euskadi se fomenta, y yo que vivo en una ciudad pequeña, Vitoria, muchos escolares van en bicicleta al colegio o van caminando gracias a que la configuración de Vitoria lo permite. Pero creo que eso es algo que se ha eliminado de las calles. Los niños ya no juegan en las calles, en todas partes está prohibido jugar al balón, jugar con patines, jugar con la bicicleta.
las consolas, los videojuegos, la forma de vida que llevamos, creemos que incide tanto más que en las horas que puedan dedicarle en los centros escolares a la educación física, que muchas veces no se traduce esa asignatura de educación física en ejercicio físico, sino en aprender el reglamento del frisbee, por decir algo, cosa que también es cierta. Entonces, por último, a nivel competencial, como se ha dicho, las comunidades autónomas pueden fijar parte del currículo, por lo que nosotros no vemos necesaria esta moción, creyendo además que hay que incidir en muchos otros aspectos de la vida. Eskerrik asko. Muchas gracias, señora Peral. Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Escandell. Buen día, señor presidente. Buenos días. A ver, lo que nos presenta la moción tiene bastante sentido común si hacemos las previas de que no todos los problemas sociales, en este caso de la obesidad, tienen respuesta desde el ámbito educativo y no es solo competencia del ámbito educativo, sino, como decía mi compañera anteriormente, es un tema que tiene que abordar la sociedad en su conjunto. Pero es verdad que los centros educativos pueden hacer mucha labor en este sentido de promoción de la salud y educar en unos hábitos de vida saludables. Cuando yo leí la moción, el tema de competencias, de invasión competencial, me daba un cierto temor. El ponente ha aclarado que hay competencias plenas en educación en Cataluña, ya se está trabajando en este sentido, competencias en Cataluña, pero después hay un plan de autonomía de centros, que hay una serie de horas que cada centro puede destinar a lo que le parece, a reforzar el currículum en el aspecto que le parece más importante. Como parece que en este caso pues queda claro el tema que no hay invasión competencial, votaríamos a favor porque el tema nos parece importante. Pero con esta salvedad de que nosotros en Cataluña ya estamos haciendo los deberes, por utilizar un lenguaje del ámbito escolar, y que nos sigan dejando hacer nuestro programa como hemos diseñado. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Escandell. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Ruz Villanueva. Gracias, presidente. En primer lugar, ¿perdón? No, que pensaba que era el señor Ruz, pero... En primer lugar, quiero agradecer pues, la posición de todos los grupos parlamentarios que, pues, lógicamente, van a votar a favor, y de los que no, bueno, pues también entiendo su argumento. Claro, para la representante del Grupo Nacionalista Vasco, claro, ya sabemos que no solo desde los centros educativos se acomete este gran problema, esta pandemia del sobrepeso y el sedentarismo, pero no solo de ahí, pero desde los centros educativos también se pueden acometer, con lo cual una cosa no quita la otra. Entonces, bueno, votar que no, porque hay otros, se puede acometer desde otros puntos de vista, pues claro, desde la alimentación, desde otras comisiones, etcétera. Pero bueno, en este sentido, usted puede opinar, lógicamente, y votar lo que vea. Señorías, el aumento, voy a refundir lo que he dicho en mi primera intervención. El aumento de horas en educación física se ha venido defendiendo desde varias vertientes, entre otras la educación física como primer eslabón del sistema sanitario, como prevención, la educación física como potenciador del desarrollo cognitivo, la educación física como freno a la pandemia de obesidad y sobrepeso, la educación física como agente del desarrollo de valores positivos y democráticos. La propia UNESCO reconoce la contribución de la educación física al sustento de las 4 competencias básicas: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. La LOMLOE, como he dicho antes, también clama este aumento de horas. Señorías, tenemos, y repito, un problema grave, un problema de sedentarismo y falta de actividad física. Tenemos un problema de salud, y el único espacio donde podemos garantizar que un niño o niña realice su actividad mínima diaria, según
el Consejo de la ONU, la UNESCO, etcétera, etcétera, es el centro escolar. Porque, miren, las actividades extraescolares no están al alcance de todo el alumnado. Unas veces por motivos económicos, otras por falta de tiempo y otras veces porque el niño o niña elige estar frente al ordenador en vez de moverse, como ha dicho la representante del Partido Nacionalista Vasco. El juego libre al que se refería, en la calle, con amigos, tal y como hemos vivido los que tenemos una edad, va desapareciendo, sí es cierto. En unos casos porque no hay espacios y en otros por miedo de los padres a dejar a los niños solos en la calle. En todo caso, señorías, el único espacio, por eso mismo, el único espacio donde podemos garantizar que un niño o niña realice su actividad mínima diaria es el centro escolar, y para ello solo hay una solución, que es aumentar el número de horas y sesiones de actividad física. Esto es lo que pide esta moción, pero también es lo que piden los principales organismos educativos y salud pública. Es lo que piden los colectivos docentes del área de educación física. Lo pide COLEF, que es el Consejo General de la Educación Física y Deportiva, que tanto luchan por incluir hábitos de vida saludable y deporte en el currículum educativo y en programas de actividades complementarias para conseguir una educación física de calidad. Pero es que, señorías, lo hemos pedido los distintos partidos políticos también, en diferentes tiempos y en diferentes foros. Si ustedes, y con esto termino, quieren garantizar que el 100% del alumnado de enseñanza obligatoria realice la actividad física mínima exigida para su salud, solo les queda una, que es unirse a esta petición. Si no lo hacemos, habremos perdido la oportunidad desde el Senado de dar un paso importante para atajar un grave problema que está sufriendo nuestra sociedad y, más concretamente, los niños y niñas de edad infantil y adolescente de nuestras comunidades. Por lo tanto, les pido que se unan a esta moción, al menos para que mandemos un mensaje común y sin fisuras de que estamos concienciados contra este problema y que queremos que haya soluciones. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra señora Plaza García. Gracias, señor presidente. Disculpe, señor no se preocupe. senador. Gracias, señor presidente. Buenos días de nuevo, señorías. Bueno, como ya han resaltado mis predecesores en la palabra, todos sabemos que la obesidad es probablemente la epidemia, ¿no?, silenciosa del siglo XXI. Muchos expertos consideran ya que España tiene un problema también con la obesidad infantil. El 40% de los niños entre 6 y 9 años tiene sobrepeso u obesidad, según el estudio Aladino. El 20% de los adolescentes, según el INE. Somos el cuarto país europeo con mayor prevalencia de obesidad infantil. Por tanto, esto es un problema que tenemos que atajar desde las instituciones públicas. En estas circunstancias, todo lo que se promueva en estilos de vida saludable y en práctica deportiva en el ámbito educativo, que ocupa la mayoría del tiempo de un niño o un adolescente, sin duda nos va a permitir ir avanzando para erradicar este problema presente que se puede convertir en un verdadero dolor de cabeza para nuestro sistema sanitario, el actual y el futuro. En este sentido, creemos firmemente que el Gobierno de España, que el Estado, está actuando de la mejor manera posible. Primero, con una estrategia clara, que ustedes ya la han citado, de promoción de la alimentación sana, nuestra famosa dieta mediterránea, de la que nos sentimos todos tan orgullosos, y por otro lado, en el ámbito que nos compete aquí, la promoción de la actividad física en las etapas educativas de nuestras hijas y de nuestros hijos. En este sentido, quiero recordar que desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional se impulsa el Plan Estratégico de Salud Escolar y Estilo de Vida Saludable, con el que se viene trabajando desde hace mucho tiempo. Por otro lado, la normativa básica que regula el sistema educativo español, nuestra reciente Ley de Educación, incluye, y esto es muy importante, la nueva Ley de Educación incluye a la educación física como un área, no como una sola asignatura, sino como un área obligatoria en todas las etapas educativas.
No ocurre así con todas las materias. Por tanto, esto es un eje que nos diferencia posiblemente también del resto de países de la Unión Europea. Por tanto, un área obligatoria, la educación física dentro de nuestra ley de educación, además de incluirla como un elemento, como digo, transversal para todo el currículo. La educación física es una materia que debe cursarse necesariamente en cada uno de los cursos, en todas las etapas educativas, de primero de educación primaria, pasando por los 4 cursos de la educación secundaria obligatoria, hasta el primero de bachillerato. Incluso se invita a las comunidades autónomas a ofrecer como libre configuración esta asignatura en segundo de bachillerato. Por tanto, insisto, creo que el compromiso del Gobierno y el compromiso del Estado en esta materia es nítido, es claro en la defensa de la promoción de la vida saludable y, por supuesto, también de la práctica de la actividad deportiva y en el ámbito educativo también. Yo he escuchado atentamente al portavoz y ponente del Partido Popular. Nos hubiese gustado a mi grupo que hubiese entendido que nuestra enmienda que hemos presentado tenía un objetivo, que es intentar salvaguardar y respetar las competencias que le han sido otorgadas a las comunidades autónomas en esta materia. No tenemos otro objetivo. Somos la Cámara Territorial del Estado. Tenemos que respetar a nuestras comunidades autónomas, que para eso están, que para eso existen, que para eso tienen sus competencias. Por eso nos hubiese gustado de verdad que, en fin, que hubiesen considerado la aprobación de la enmienda que le hemos presentado. En todo caso, señor presidente, termino con este mensaje. El Grupo Parlamentario Socialista, como le he dicho, quería lanzar un mensaje nítido. Estamos a favor de promover la vida saludable, de promover la práctica deportiva en el ámbito educativo, y le anuncio que nos abstendremos en la moción. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Latorre. La votación de la primera de las mociones, por la que se insta al Gobierno a seguir impulsando la estrategia de fomento de la actividad físico-deportiva y lucha contra el sedentarismo, para hacer realidad el incremento en 1 hora del currículum de la asignatura de educación física en la educación primaria y secundaria, así como a la potenciación de la actividad de los centros escolares como promotores y coordinadores de la actividad física y el deporte. Esta moción se va a votar con la autoenmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular en sus propios términos. De acuerdo, pues, vamos a comenzar la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 12. Queda, pues, aprobada la expresada moción. Con 15 votos a favor, 1 voto en contra y 12 abstenciones.